Seguimos esta entrevista con Raúl Rodríguez da Silva, conocido en el ambiente teatral porque es director de teatro y principalmente sobre la escuela Stanislavski, una escuela nacida en Rusia. Raúl, tú tienes un análisis que es poco habitual encontrar en cualquier entrevistado. Es un análisis materialista, es un análisis marxista de la realidad y es parte de tu formación política y lo que te llevó a vivir todo lo que fue la dictadura en Uruguay y comentaba la dictadura en Chile. Mencionaste el tema del poder, la cuestión del poder, la acción que tuvo Chávez a diferencia de Allende con respecto al ejército, por lo cual nos lleva a plantear ahora la cuestión en Uruguay. La cuestión del ejército nacional en Uruguay, que a veces es discutido por el tema de derechos humanos, es discutido por el tema de los desaparecidos o es discutido o debatido por algunas declaraciones que se realizan. ¿Cuál es tu opinión sobre la cuestión del ejército en Uruguay en esa estructura o juego de poderes del cual obviamente no podemos negar que forma parte del propio ejército? Bueno, yo lo que he visto, digamos, y comparando realidades, justamente lo que ocurrió en Venezuela para mí es ejemplar en ese aspecto, de que el tema del ejército acá no se tocó para nada, no se profundizó en el tema, salvo alguna experiencia muy mínima de una conferencia que da un señor o cosas así, en realidad no se modificaron los programas de enseñanza. Nuestro ejército fue formado para reprimir al pueblo, como casi todo, o todos los ejércitos latinoamericanos, unos más, otros menos, incluso en escuelas internacionales del propio imperio, y esa mentalidad ha pervivido. O sea, si uno hablara hoy con un alférez egresado de la escuela militar o con un cadete, pensaría lo mismo y piensa lo mismo que pensaban los cadetes y los alférez de hace 30 o 40 años. El enemigo principal es la izquierda, el comunismo, que por ahora está agazapado, pero que se manifiesta a veces en tal o cual cosa, en fin, o sea, que hay que salvar la patria de ese enemigo terrible, que en este caso es Venezuela. Es decir, no se cambió esa mentalidad. Es decir, eh, si el gobierno del Frente Amplio hubiera encarado el tema seriamente, yo no digo que hubiera cambiado la mentalidad del ejército, pero 15 años son, digamos, suficientes como para hacer determinadas cosas, determinadas modificaciones. No se logró ni siquiera que el ejército admitiera, como lo hizo el argentino, por ejemplo, que había violado los derechos humanos. No se logró la cosa más mínima, y hasta te digo que se lograron más cosas en Chile que en Uruguay, en temas de derechos humanos. O sea, acá el ejército uruguayo ha sido intocado, intocado, ha sido mimado, incluso por Mujica y por Fernández Huidobro. Que fueron sus enemigos, supuestamente. Exactamente. Cuando muere Fernández Huidobro, los militares dicen, los generales dicen, nunca tuvimos un ministro como este. Ha sido el mejor ministro de defensa que hemos tenido. Y lo dicen desde su concepción, porque este hombre los mimó, los amparó, le incluso impidió que se entrara a los cuarteles a buscar pruebas sobre los desaparecidos o sobre las torturas. Es decir, se hizo todo lo contrario. Entonces, no nos podemos asombrar de que resultado de eso ahora tengamos un partido fascista. Vamos a llamarlo con todas las letras. ¿Qué cabildo abierto? Partido fascista en Uruguay. Que se ponga la máscara que quieran, pero el fondo de los fondos es que ellos siguen pensando eso. Y este hombre que encabeza todo esto tiene claramente la aspiración de ser presidente. ¿Y para qué va a ser presidente? Para reprimir. Porque ellos piensan también con su pensamiento, que no es marxista, pero de alguna manera, digamos, es anticipativo de muchas cosas, que esta manera de vivir nuestra, que mejoró un poquito con el Frente Amplio, sobre todo a algún nivel, como va a continuar, inevitablemente va a llegar a enfrentamientos. Y en ese enfrentamiento, el Frente Amplio dejó en el debe generar espacios de resistencia reales a este pronóstico futuro que tú haces. Son muchas cosas mucho más graves que eso.
desmovilizó totalmente al pueblo. Incluso le quitó espacios, por ejemplo, de formación ideológica. Uno entraba ante la izquierda y inmediatamente algún espacio encontraba para formarse. O sea, lo que yo, por ejemplo, hoy puedo decir que yo me formé en el marxismo-leninismo, es cuando yo entré a la izquierda. Era casi, no sé, como si una obligación elemental. Porque si no, ¿cómo uno va a cambiar un mundo que uno no entiende? No tiene que entender el mundo en que vive para cambiarlo, sobre todo para hacer un cambio de sociedad. Si hablamos de capitalismo al socialismo, tenemos que entender qué significa el capitalismo y qué significa la propuesta socialista. Ahora, hay muchísima gente en la propia izquierda, tú lo habrás comprobado en las entrevistas, que si tú le haces alguna pregunta de ese orden, va a tratar de eludirla. ¿Mm? O sea, no va a contestar desde una postura político-ideológica. Y sobre esa definición que tú das, Raúl, ¿el Frente Amplio es izquierda? No, no es izquierda de ninguna manera. En el mejor de los casos podemos caracterizarlo como una socialdemocracia. Ni siquiera a la altura de socialdemocracia. Yo conocí la socialdemocracia sueca, viví ahí y conocí a Olof Palme, que lo mató la CIA. ¿Mm? ¿Por qué? Porque esa socialdemocracia tenía una postura bastante a la izquierda en relación a otras socialdemocracias como la alemana o como incluso la francesa, en fin, que son, digamos, expresiones del mismo sistema que embaucan a la gente, porque de hecho la gente piensa, bueno, gobernar a los conservadores, vamos a votar ahora a los socialistas, porque va. Y siempre, digamos, ese es el juego del capitalismo en muchas partes del mundo. Y a nosotros acá quedamos en ese juego también. Ahora van a gobernar esto. Van a ser un desastre en muchos aspectos, ¿no? Y va a venir otra vez el Frente Amplio. El Frente Amplio tampoco va a resolver el problema. Bueno, vamos a otra opción de derecha, a ver, que aparezca ahí. Y estos se preparan para ser ellos, los Bolsonaro, del futuro. Es decir, aquí no van a resolver el problema de seguridad, porque para resolver el problema de seguridad tienen que atacar a fondo las causas que provocan esas consecuencias. Por lo tanto, ese problema va a continuar. A lo sumo matarán gente, a lo sumo aparecerá digamos, el gatillo fácil, ¿tá? Pero va a venir el señor Manini Ríos dentro de 4 años, o antes me refiero porque va a empezar la campaña electoral a los 2 años, a decir, acá hace falta una mano dura. ¿Mm? Esa es la frase que sintetiza la aspiración de una dictadura. Esto viene de muchas décadas atrás. La mano dura es lo único que va a resolver. ¿Y quiénes representan la mano dura? Los militares. Porque ellos dicen, cuando nosotros gobernamos, no había esta inseguridad. Porque incluso se prohibía a la prensa, ¿no?, divulgar los acontecimientos que ocurrían de violencia en la sociedad. Raúl, también se prohibía decir que el gobierno de facto era una dictadura. Sí. Es lo que me lleva a una pregunta, porque en la asunción del presidente Luis Alberto Lacalle Pou ha tomado la decisión de no invitar al gobierno de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Si bien son 3 realidades distintas, él considera que son dictaduras. ¿Tú entiendes que son dictaduras estos gobiernos? Yo estuve en Cuba hace poco y ya conversé contigo sobre eso. Dictadura, ojalá, digamos, nosotros pudiéramos vivir algún día un gobierno de esas características, en que toda la gente, todo el pueblo tenga lo mismo, que no haya hijos y entenados, que no haya poderosos y gente humilde, pobre, que no tiene para comer, no tiene trabajo, no tiene educación, no tiene salud. O sea, es una sociedad que parece mentira cómo ha podido sobrevivir a todos los ataques continuos, permanentes, sistemáticos del imperialismo. Porque viene un presidente y le afloja un poquito y viene otro y te aprieta más la clavija por 2 veces más. Entonces, dictadura, aparte con una democracia como tiene Cuba, que debe ser una democracia casi perfecta, en el sentido que participa todo el mundo. Tú hacías referencia a lo que aflojó Obama y lo que le apretó Trump. Exactamente, exactamente. Obama aflojó, pero vino y dio 2 vueltas de tuerca. Entonces, llamar dictadura a esto es una caracterización que les sirve a ellos. Ellos obviamente que consideran que todo gobierno que sea para beneficiar a un pueblo
y para independizarlo realmente, es una dictadura. O sea, así también consideraban, por ejemplo, cuando dieron el golpe de Estado en Chile, también dijeron, increíble, porque era un gobierno elegido popularmente, un gobierno reafirmado incluso en aquel momento por las elecciones municipales, pero aún así decían que Salvador Allende tenía medidas dictatoriales, autoritarias, ¿no? Porque, claro, estaban preparando un golpe de Estado, la verdadera dictadura la estaban preparando. En el caso concreto de lo que hace el presidente futuro, es una especie yo no sé cómo calificarlo, porque incluso no tiene estatura digamos, para el cargo que va a tener. Acá, digamos, hemos tenido presidentes de derecha, ¿no? Bien de derecha, definidos, como el caso de Sanguinetti, que Sanguinetti no haría esto, porque es un estadista. Más allá de que nosotros sepamos qué intereses defiende, Sanguinetti es un tipo, digamos, que realmente puede asumir una presidencia con altura y que además piensa todo lo que está en juego. Esto es casi una niñería, una bobería de un muchacho que se encuentra con un regalo, que es una presidencia de un país que nunca en su vida podía asumirlo, de verdad. Porque hay una carencia tan grande de líderes, tanto en la llamada izquierda como en la derecha, que puede ocurrir un fenómeno como que este muchachito llegue a presidente del Uruguay. En otra época sería impensable. Ese muchacho a lo sumo sería un edil, pero no podía ser nunca presidente del Uruguay. Porque había un Ferreira Aldunate, había un Carlos Julio Pereira, había cantidad de líderes dentro del Partido Nacional que siendo incluso, digamos, hombres definidos como capitalistas, eran líderes, eran gente con una inteligencia, una capacidad, un don de gente, ¿no? Una posibilidad de ser un estadista, cosa que este muchacho no tiene. Entonces cae en esa cosa que en definitiva es un absurdo, porque Uruguay se enajena otros aspectos, queda mal en el mundo también, porque los que entienden la cosa, queda a la altura de un Bolsonaro, que es un tipo, digamos, que también, que en otro momento jamás podía haber sido presidente de Brasil, un hombre con tanta ignorancia, con tantos prejuicios, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo vamos a calificar eso? No, es incalificable, ¿no? Tú decías que la calle Pou recibió un regalo. Algunos analizan que la coalición multicolor ganó las elecciones, pero otros ponen énfasis en que en los hechos el Frente Amplio la perdió. Esta nueva realidad política, ¿por qué es como se da y por qué entiendes tú que un partido socialdemócrata o un poquito más a la izquierda que la coalición multicolor puede haber perdido las elecciones nacionales? Y bueno, digamos, ellos hicieron la misma política económica que los anteriores gobiernos. Y estos van a hacer la misma política económica. Lo que tienen a veces son matices. Y sobre todo que cuando viene la etapa más dura del capitalismo a nivel global, los procesos críticos, hay que ajustar las clavijas. ¿Mm? Entonces viene un partido que hace el trabajo sucio. Y después que hace el trabajo sucio le deja lugar al otro, ¿no? El bueno y el malo, pero siempre son compinches. Entonces, el Frente Amplio perdió las elecciones, ¿no? Más allá de que a último momento tuvo un regalo, que fue las declaraciones de Manini Río y lo que hizo el centro militar, que fue lo que a mucha gente le alertó a último momento, ¿no? Si no, hubiera sido la diferencia mucho mayor en el balotaje. No fue mérito del Frente Amplio, como se quiere hacer parecer. Fue desmérito, una contribución que le hizo Manini Río, ¿no? Entonces, lo que yo creo que justamente el Frente paga precio a no haber hecho, digamos, ningún cambio profundo de la realidad. Tema seguridad. Tema seguridad. De hecho, ha sido la bandera de esta multicolor. ¿Qué se ha producido en esa relación? Que podés mejorar la policía, podés mejorar cosas, pero de hecho, todos los días están naciendo niños que no tienen otro futuro que ser delincuentes. Si no tomas conciencia de esa realidad, si no salís de cada lugar para ir a recorrer las periferias de las ciudades de nuestro país,
No estás conociendo tu país. ¿Qué está pasando? ¿Se va a resolver con un Mides? Sabíamos todos que eso tenía que ser transitorio, que durara un poquito. Porque a la gente con 1.000 pesos por mes, 2.000, 3.000, 5.000, lo que sea, no le va a solucionar el problema. Entonces, el Frente lo que hizo fue eso, asistencia, ¿no? Que estaba planteado por el Banco Mundial. No sé, no es ningún secreto, ningún mérito especial del Frente Amplio. El Banco Mundial se lo venía diciendo a todos. Ya lo había hecho la Argentina con Dualde, que también es un hombre de derecha, ¿no? Los planes trabajar, todas esas cosas. Es para evitar que la gente salga a la calle, nada más. Pero no es para cambiar una realidad. La gente no se le ha dado trabajo, al revés, los trabajos son precarios, cada vez hay menos y se paga menos. Una persona no puede vivir con un sueldo mínimo y hay muchísima gente que cobra el sueldo mínimo, la mayoría. Entonces, ¿de qué realidad estamos hablando de los méritos fabulosos del Frente Amplio? No. Y yo te lo digo porque yo hice una campaña electoral y tuve la oportunidad de ver a los políticos estos de la derecha y conversar con ellos, a veces haciendo antesala para un canal o lo que fuera. El tipo no tenía ningún problema que ganara Mujica. Lo que pasa es que querían recuperar el Estado. El Estado es una vaca que da leche y hay que agarrarse las tetas. Y había muchos que habían quedado fuera de las tetas de la vaca. Ahora las recuperan. Mucha gente que estaba desesperada por llegar a esto, a lo otro, no sé qué, no sé cuánto. Ahora son otros los que quedan fuera de la teta de la vaca. Están desesperados. No hay problema que les preocupe la situación de la gente, del pueblo. Les preocupa que ellos perdieron la teta, de la cual han mamado durante 15 años. Y hay algunos que tú lo puedes seguirle, ¿m? Y te das cuenta que han pasado de un cargo a otro. Que han hecho como un continuo camino dentro del Estado. Y también pasa en el plano cultural. En el plano cultural pasa lo mismo, ¿no? O sea, dentro de los organismos importantes de la cultura, yo lo he vivido, lo he visto. O están hoy de director una cosa, pasan, lo sacan porque la gente protesta, lo que sea, van a otro lugar. Y así hacen todo como una rueda. O sea, ni siquiera ha habido recambio de llamar gente interesante, gente, digamos, que joven, que tienen otras aspiraciones, que tienen otra cabeza. No, han sido siempre los mismos que han estado alrededor de los cargos del Estado y se han turnado en distintos. Ha sido ministro de esto, ministro de esto, ministro de esto. Su secretario acá, ente autónomo. Lo mismo que le criticaron a los partidos tradicionales. La misma cosa. ¿Resultado cuál es? Que vinieron los otros. Vinieron los otros. Y vamos a vivir las consecuencias. Pero lo que no le... Porque hay gente que se olvida de esta parte. Decime, ¿dónde hay una autocrítica del Frente Amplio? ¿En las murgas? No. Porque es lo que se comenta, ¿no? Que el ensayo de autocrítica o catarsis que hacen las murgas es parte de una discusión política. Sí, no hay que dejar de reconocer el acercamiento entre el Frente Amplio y las murgas, ¿no? Por eso, porque por ejemplo ahora hay una cosa increíble, yo no sé, yo no estaba asistiendo, yo el carnaval realmente voy poco últimamente porque perdí la motivación. Pero lo que yo pude observar, que durante el periodo Frente Amplista las murgas fueron pro. Incluso algunas murgas eran directamente dependientes de un político, como el caso de Mujica. Mujica y la Catalina, ¿no? Hasta se daban el lujo de criticarlo porque por otro lado lo alababan, ¿no? Ahora, que llegó el momento justamente de plantear temas, ¿a quién empiezan a criticar? A los que no han gobernado, a los que van a venir a gobernar, ¿no? Entonces, podía ser muy interesante que la murga, yo no sé si lo están haciendo o no, porque no estoy asistiendo al carnaval en Montevideo ni lo estoy mirando, ¿no? Que justamente la murga ahora hablará de los últimos acontecimientos, no de los futuros. ¿Qué pasó el último año? ¿No pasó nada en el país el último año? ¿Cuántos temas hay que la murga podía tomarlo justamente para provocar una reflexión, ¿no? Pero yo creo que, por lo que yo he oído, porque yo no he estado en el carnaval, que mucha gente lo que le está criticando a las murgas es que en lugar de ocuparse de eso, se ocupan de la calle Pou. Ah, el año que viene que van a tener tema con la calle Pou y con otros más. Hoy el tema es Tabaré Vázquez y todos los demás que han permitido que llegara a esto, que llegáramos a este estado actual en que tenemos el más importante partido decisivo dentro del Parlamento es fascista.
¿Quién se hace cargo de eso? Eso nació por un fenómeno, no sé qué, atmosférico. No, eso fue creado por condiciones que las permitió el propio Frente Amplio. Ahora también, lo que antes eran los comités de base, espacios de discusión abiertos, No, ideológicos, eso pero por eso tienen te poca digo, gente, ¿no? digamos, el mérito entre comillas, ¿m? Que le puede adjudicar al Frente Amplio es haber desmovilizado a la gente, haberla, no me sale la palabra, no la quiero decir porque es muy difícil de decir, ¿no? Pero es quitarle todo el componente ideológico, de conciencia que la gente tenía. Mucha gente siguió votando al Frente Amplio por el tema económico, porque estaba un poquito mejor. Lo mismo que el lema de la calle. ¿Ustedes se acuerdan con el lema de la calle? Con la calle se vive mejor. Porque había como un recuerdo de que después de la crisis, después de Sanguinetti, vino un gobierno que le permitió a la gente comprarse el autito, hacer cosas que antes no había podido hacer. El boom que tuvo al principio el gobierno de la calle. Entonces, con la calle se ve mejor. La calle Herrera, ¿no? Sí, la calle Herrera, el padre de este, ¿no? Y el frente está como con eso. Con nosotros se vivió mejor que con los anteriores, ¿no? Como el mérito principal. Pero es ¿cómo te diría? Es como algo ficticio. Porque si bien ocurrió que hubo gente que se compró también el autito y mejoró el autito, ¿no? Ahora se encuentra con el problema de que el futuro, hasta capaz que tiene que vender el auto. Y ahí me llega un tema, Raúl. En parte de la campaña electoral de 2019 fue, de alguna manera, el temor, el miedo, tanto por el tema de la Sí, inseguridad o por lo que puede venir si hay un cambio de gobierno. Esto también nos identifica en un aspecto cultural y no sí. vamos a conversar de la hegemonía cultural o Gramsci, pero a veces está pendiente en aquellos que han de alguna manera estudiado todo lo que es el tema marxismo, marxismo-leninismo y todos los aportes que se han realizado, del cual tú formas parte por pertenecer a una generación especial. Sí, es decir, uno se da cuenta de que cuando conversa con gente que está, digamos, interesada en comprender su país y ver el futuro, que están desvalidos de herramientas. No, les cuesta mucho. Fíjate que en el último periodo, incluso en el Frente Amplio, se dio que los grandes protagonistas de la interpretación de los acontecimientos, ¿quién ha sido? Los politólogos. Incluso los politólogos han llegado a ser personajes de la sociedad. Han llegado a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. ¿Y qué es lo que hacen los politólogos? Son análisis de superestructura. Desde el punto de vista del marxismo-leninismo, eso es un análisis de superestructura. Explicar las cosas por lo de arriba, pero nunca ir al tema, digamos, de la estructura. Que, ¿acaso cambió algo la estructura económica del país? Al contrario, los problemas que nosotros planteábamos en el 71, en el 70, cuando nació el MLN, reforma agraria, ¿quién menciona la reforma agraria ahora? Nosotros estábamos contra el latifundio y ahora medio país lo tenemos latifundio. O sea, nunca hubo un latifundio tan grande como ahora. O sea, toda la problemática que el Uruguay tenía ya y que estalló, digamos, como crisis en la década del 60-70, se agudizó. Lo que pasa es que le incluyeron esos otros ingredientes, ¿no? Porque entró mucho más dinero por una cuestión aleatoria que no tiene nada que ver con lo que nosotros, nuestros méritos, que fue el tema de las llamadas commodity, los precios escandalosos que tenía poroto de soja y otras cosas, que era producto de la especulación, ¿no? Nada más, no era una cosa real, la intervención de China en el mercado internacional. Pero nosotros hemos ido para atrás. Porque, por ejemplo, desde el punto de vista de la industria, ¿en qué situación estamos? Por comparación con las últimas décadas. Estamos mucho más abajo. Ya no producimos nada, vos agarrás cualquier cosa que agarres. Hoy agarré, yo qué sé, una cosa esta para limpiar los lentes, no sé cuánta, y chino. O sea, no producimos nada, ni la bandera nacional se produce acá. Es China, está producida en China, decía, hasta esa vergüenza. Entonces, eso da como resultado una cosa, que mucha gente no tiene trabajo, mucha gente tiene que terminar trabajando en los servicios por sueldos
miserable, ¿no? Los maestros no ganan lo que deberían ganar y tienen mucho más trabajo que antes, mucho más exigencia que antes, ¿no? Los profesores también, a uno a veces los critica porque faltan, porque esto y el otro, pero es una locura trabajar en las condiciones que se está trabajando, ¿no? Y la educación además que se ha venido al piso, porque uno se da cuenta que uno está, yo que trabajo con jóvenes, me doy cuenta del descenso cultural educativo tremendo, que también me desmotiva a mí porque yo me tengo que transformar, de aparte de profesor de teatro, en profesor de enseñanza secundaria. Y empezar a hablar de una cosa como nombro algo, ¿no? Me ha pasado cosas increíbles, de tener que explicar lo que fue el sitio de Paysandú, la defensa de Paysandú, a gente que haya hecho el liceo. ¿Cómo puede ser? No, saben el titular, pero ¿quiénes eran las fuerzas que estaban en lucha ahí? ¿Por qué luchaban? ¿Quién fue realmente Leandro Gómez? No saben. Pero pasaron por el liceo y no saben. Raúl, quedan muchos temas pendientes que los podemos retomar. Queda entonces agradecerte esta entrevista que le hemos dividido en tres partes por lo extensa que ha sido y por los varios temas que hemos tratado. Y lo último que te comento es que estás por ir de vuelta a Rusia a dar clases. Sí, yo tengo allá un compromiso ya permanente, que tengo, allá le llaman estudio, o sea que son como talleres, ¿no? Un estudio mío que es para estudiantes y actores latinoamericanos y también rusos que participan, ¿no? Y es interesante que participen los rusos porque se hace el intercambio, el conocimiento. A veces hay problemas de idioma, pero se van empezando a entender, ¿verdad? Los rusos también están interesados en aprender de América Latina y aprender el idioma español, y a su vez los que van quieren aprender el ruso, también toman contacto con la cultura rusa, quedan maravillados. Ese trabajo lo tengo obligatoriamente, digamos, programado abril y mayo de cada año y noviembre y diciembre de cada año, ¿va? Y van surgiendo otras cosas, por ejemplo, ahora voy también porque estoy trabajando en una película, ya comencé el año pasado, hice algunas escenas, pero ahora viene una etapa fuerte de la película, porque la película, al no ser una película comercial, digamos que se consigue financiamiento y ya está todo el aparato de producción establecido para eso, es una película crítica, ¿m? Que critica el tema justamente de las mafias, de lo que las mafias encubiertas, no la mafia que todos los vemos en las películas, ¿no? Esto, por ejemplo, del irlandés, ¿no? Es esa mafia así, no, una mafia encubierta que está en la finanza, que está en la política y que están organizados. Y ese es el rol que te toca a ti en la Ese es el película. rol que me toca a mí. Entonces, Un mafioso latinoamericano. un mafioso latino, un mafioso que se quiere ir de la mafia, pero que tiene todas las consecuencias justamente de querer apartarse de ese mundo, ¿no? Toda la peripepsia, digamos, del personaje, ¿no? Bueno, entonces estoy para ahora, para irme por 3 meses, y bueno, y para a fin de año tengo los 2 meses este año va a ser un poquito menos porque tenemos la muestra internacional en primera semana de noviembre, esperemos encontrar el apoyo del nuevo Ministerio de Cultura, esperemos, no seamos pesimistas, y traería un grupo ruso y bueno, y después me voy con ellos y hago mi trabajo allá, ¿no? Sí, esta muestra que tú haces referencia se hace aquí en Paysandú, ¿no? Sí, la muestra internacional de teatro que lleva el nombre, la única, que lleva el nombre del gran maestro del teatro uruguayo latinoamericano, don Atahualpa del Chiupo. Bien, quedan temas pendientes. Agradecerte por último, nuevamente, esta entrevista que nos has concedido. No, al contrario, yo sé que es importante la divulgación de las ideas. Justamente uno de los grandes temas de esto que estamos hablando, de la carencia de formación, de la carencia de conocimiento, es porque también a veces el mismo periodismo contribuye a eso, a hacer reportajes, digamos, superficiales, ¿verdad? Y de orden de anécdotas y cosas. Sí, nos quedó hablar del tiempo, entonces. Sí. Es verdad. Gracias, Raúl. No, al contrario. Gracias a